Estimados fiscalistas, contribuyentes y apasionados del tema fiscal, les damos la bienvenida a un episodio más de su podcast de Corte Fiscal. Hoy traemos un tema interesante y que seguramente será de utilidad para muchos contribuyentes por lo que se viene en los siguientes meses. No hubo impuestos nuevos, pero la fiscalización está con todo. Y tenemos un invitado especial, alguien que está acostumbrado al YouTube, a los escenarios. Seguramente muchos de ustedes lo van a reconocer ahora que lo vean, porque también tuvo su podcast que ahorita está mejorando. Próximamente yo creo que saldrá, ya nos platicará él. Pero quiero darle la bienvenida al contador José Antonio López Gallegos. ¿Cómo está, contador? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy orgulloso de que me hayan invitado. Ya con ganas de platicar un poquito, que algunas... a lo mejor no aclarar dudas, pero generar más dudas. Y que sirva de algo para que los que nos estén escuchando puedan tener un poquito más amplio el panorama de lo que es la fiscalización, ¿no? Perfecto, no, al contrario, un honor para nosotros que contar ahorita con su presencia, con su conocimiento que nos va a compartir. Este podcast se caracteriza por tener invitados de lujo, invitados de nivel, invitados que están día a día en las trincheras, como digo yo, pues viendo la parte fiscal, ¿no? No nada más lo teórico, sino lo práctico, y por eso es que sus conocimientos son de mucha importancia para todos nosotros. Muy bien, le voy a pedir a nuestro invitado que se presente con todos ustedes, nos hable un poquito de su carrera académica y profesional, para que vean nada más la calidad de invitado que tenemos, y menciónenos un poquito también de su vida, por su paso por YouTube. Adelante, maestro, muchas gracias. Bueno, pues yo soy Antonio López, egresado de la Facultad de Contaduría y Administración en CEU. He pasado por distintos lugares, tanto el lado bueno como el malo. Estuve un tiempo en el SAT, No, sí, ya también por despachos. Ahorita voy saliendo de un lugar que sigo apreciando mucho, que es del último despacho en el que estuve, Ortiz Sosa y Asociados, despacho de consultoría. Y actualmente estoy desempeñándome ya en el sector privado, en una empresa, en un fondo de inversión nuevo. Entonces pues requirieron ahí manos para ayudar, y ahí estamos. Digo, le comentabas ahorita al profesor detrás de cámaras que tuvimos en algún momento la oportunidad de participar en un proyecto que igual trataba de dar un poquito de conocimiento de lo que habíamos adquirido durante la carrera a los estudiantes, a quien quisiera unirse al proyecto, que se llama La Guacamaya Fiscalista. No sé si, espero que todavía siga por ahí, claro, algún video en YouTube, ojalá lo puedan ver. Sí. Que digo, afortunadamente sigue habiendo estos espacios para que tanto los estudiantes como las personas que se interesen por el tema tengan de dónde hilar, ¿no? Entonces, ahí estuvimos un rato, y pues nada, ha sido una trayectoria. Ya ahorita llevo casi 6, 7 años en esto. Entonces digo, he pasado tanto en los lugares buenos del lado del contribuyente, tanto del lado de la autoridad, y es interesante ver ahí la diferencia entre cómo se interpreta, entre cómo se aplica. Interesante cómo te cambia también el panorama para poder dar una asesoría, ¿no? Claro, no, sí, es lo que yo le comento luego a los alumnos, que pues es el mismo texto de ley, ¿no? Es el mismo documento normativo, pero la interpretación que le da el contribuyente contra el que da la autoridad, pues es ahí donde a veces causan situaciones de diferencias, y pues por eso luego hay varios juicios ahí con la autoridad del contribuyente, ¿no? El tema de la interpretación. Pero fíjense cómo tenemos entonces a una persona preparada, evidentemente, que además pues está acostumbrado a esto de las cámaras, a compartir conocimiento, y sin lugar a duda tiene la distinción de que conoce tanto la parte del contribuyente como la parte de la autoridad. Dos enfoques muy diferentes realmente. Entonces, pues estamos honrados de tener a alguien que domine esos dos enfoques. Y mi estimado maestro, pues sin más preámbulo, entremos a nuestro tema del día de hoy, que es fiscalización digital, ¿verdad? Esto de la fiscalización, así per se, ¿qué debemos entender como fiscalización los contribuyentes y fiscalistas que están iniciando? Pues creería que en términos generales, el únicamente mencionar las facultades de comprobación se queda un poquito corto, porque la fiscalización va previo, ¿no? Y llevamos casi 3 o 4 años ya con cartas, ¿no?
diría yo, desde esta nueva 4T, esta nueva dinámica de fiscalización, ya a lo mejor no con facultades de comprobación, sino previamente con cartas de invitación, con vigilancias profundas, que propiamente no son las facultades de la autoridad, pero dan un indicio de hacia dónde se están moviendo, ¿no? Entonces, creía que fiscalización es definitivamente toda la revisión que puede hacer el SAT, desde la información que le mandamos hasta que ahora sí determina un crédito fiscal en una liquidación, ¿no? Creo que todo ese trayecto es la fiscalización, desde una diferencia en CFDIs, desde un comprobante PPD sin complemento de pago, hasta una propia liquidación después de facultades de comprobación, ¿no? Creo que el panorama de fiscalización se ha ampliado en estos últimos años, justo como mencionaba, al no haber nuevos impuestos, sino al reforzarse o al entender mejor un poquito la autoridad, cómo funcionaban sus facultades y estirar un poquito la liga. Se ha ampliado mucho el espectro de fiscalización, repito, tanto en facultades como previo a las facultades, ¿no? Claro que Entonces, creo que hoy en día abarca ya muchísimo más que solamente lo que nos dice el código, ¿no? sí, como usted dice, vale la pena decirle a los contribuyentes y a los fiscalistas que nos ven que la fiscalización no es nada más cuando la autoridad llega a ejercer facultades, como bien dice, ¿no? Estamos dejando un rastro de cada vez que realizamos una de nuestras operaciones y ahorita vamos a ahondar en ese tema. Pero esta fiscalización ha tenido una evolución, ¿no? Usted es demasiado joven, maestro, pero en aquellos tiempos donde todavía uno andaba ahí de auxiliar, el mundo era de papel y las facturas eran impresas, ¿no? Los impresores autorizados y demás. Y la autoridad no tenía idea de lo que hacía el contribuyente hasta que llegaba a ejercer facultades de comprobación. ¿Eso ha evolucionado al día de hoy? ¿Cómo lo ve ese panorama nuevo con esta digitalización? Pues creo que sí, muchos ya entramos en este mundo de los impuestos con mucha tecnología, ¿no? Creo que ya entramos con un CFDI, ¿no? Todavía muchos conocieron solamente el comprobante fiscal digital. Nosotros ya entramos con un CFDI. Hoy ya estamos en la versión 4.0, por llamarla así, porque a lo mejor no ha sido la cuarta versión, pero ya estamos en la versión 4.0 y vamos saliendo de la primera década en la que se implementa este nivel de tecnología, ¿no? El CFDI vino a revolucionar muchas cosas, demasiadas cosas, entre ello cómo se fiscalizaba, ¿no? No solamente la propia dinámica entre el contribuyente y sus operaciones, porque recordemos que sigue siendo un comprobante que sustenta operaciones. Sí. Bueno, hoy en día ya no tanto, pero debería seguir ser un comprobante que sustente operaciones. Pero ha ido avanzando mucho más para el SAT, ¿no? Cada vez sale muchas más reglas misceláneas. El anexo 20, cuando empezó, ya no es lo que hoy en día es. Entonces, sí, definitivamente ha ido evolucionando. Creo que ustedes que lo vivieron en el día a día como nosotros, con a lo mejor una nueva plataforma y demás, el ver o dejar de presentar algunas informativas, porque, oye, ya todo lo tengo integrado dentro de un CFDI, dentro de un comprobante, dentro de un archivo que emito con cada operación. Creo que cambió totalmente paradigma, tanto para la autoridad como para el contribuyente, ¿no? Entonces, creo que sí, basado desde el 2014 que entró ya esta digitalización, y esta nueva forma de fiscalizar y esta nueva forma de operar ha evolucionado para todos lados. Creo que también exige que los profesionales estemos al pie del cañón, ¿no? Sí. Porque, digo, hasta hace un par de años no ha habido tantas modificaciones a la resolución miscelánea, pero recuerdo, no sé si fue el 21 o 22, que sacaban modificaciones al por mayor, ¿no? Casi cada semana había una modificación. Entonces, creo que también exige que el profesional, el asesor fiscal, el contador general, el asesor que se dedique a cualquier cosa que tenga que ver con impuestos y contabilidad, esté al pendiente de cada modificación, de cada criterio que saca el SAT, porque ahora ya no es suficiente solamente con cumplir, ¿no? Ahora eso el hecho de tener antes el papel únicamente con sus folios y demás, ha evolucionado ahora no solamente tener el comprobante, tener que considerar toda una documentación adicional para sostener las operaciones del comprobante, ¿no? Y todo lo que puede reflejar el puro CFDI, porque, digo, creo que por ahí todos hemos abierto un XML y son
Es una cantidad de información enorme, sí. Sí. O sea, muchos no los ocupamos, todo lo que engloba el CFDI, pero sí puede tener dentro del archivo una cantidad enorme de información y que justo no sabemos hasta dónde eso lo puede utilizar el SAT para ayudarnos a regularizarnos, ¿no? Que al final es lo que vale, ¿no? ¿Qué vale, el PDF o el XML? ¿Qué vale más? Pues el XML en teoría es el comprobante fiscal digital por internet, el PDF es la representación impresa, y, o sea, creo que allá afuera hoy en día mucha gente sigue confundiendo y pensamos que por tener el PDF ya tenemos el comprobante, ¿no? Y en muchas ocasiones me ha pasado que algunos contribuyentes que tratan de reducir su carga fiscal dan solamente el PDF sin un XML o que el XML nunca existió, ¿no? Entonces, definitivamente, el comprobante es el XML, sí. El PDF es la representación entendible para nosotros los mortales, los que no hablamos tanto de programación, sí. Pero sí, el que vale es el XML, ¿no? Perfecto. Maestro, quiero aprovechar su expertise y su enfoque desde la autoridad para que nos diga algo que nos preocupa a muchos contribuyentes, una duda que tenemos ahí. ¿El SAT fiscaliza de manera aleatoria o sigue algún procedimiento para identificar a quién le va a caer ya la voladora? Aleatorio no es, porque recordemos que no se puede fiscalizar por fiscalizar, ¿no? Tiene que ser redituable una fiscalización. Al menos para pagar los sueldos de las personas que aplican las facultades. Buen punto. Entonces, no puede ser tan aleatoriamente. Okay. No es que avienten así las constancias de situación fiscal a un escritorio y de repente las que cayeron adentro, esas tomen para fiscalizar. Las que se quedaron arriba se salvaron. Sí, las que se cayeron ya, esos se salvaron. No, en realidad sí. Hay un proceso, sería un poco más complicado de lo que uno cree, ajá, previo a que el SAT vaya y toque la puerta del contribuyente, ¿no? Ahorita a lo mejor adelantándose un poquito, sí, hay áreas especializadas en este análisis de datos, en toda la información que el contribuyente emite y genera, y que a la que el SAT tiene acceso, ¿no? Entonces, esta información se analiza previamente y ahora sí, a ver, aquí hay de dónde cortar, aquí hay hilo, tela de dónde cortar, aquí hay hilo de dónde sacar, ahora sí, más o menos como cuánto, pues mira, tanto, esta área especializada. Y luego lo pasa a las fiscalizadoras y las fiscalizadoras son las que sí, ahora sí, van y tocan la puerta, ajá, y dicen, a ver, necesitamos esta información y ahora sí ellas son las que de verdad van sobre el auxiliar sobre todo, pero previo sí hay un análisis un poquito más complejo de la información que los contribuyentes generan a través de la plataforma del SAT, de CFDI y demás, ¿no? Es la famosa área de planeación y programación. Correcto. De fiscalización. Correcto, ahí fue donde... ¿Existe? Sí. ¿No es un mito? No. No, cada vez está más viva que nunca. No puede ser. Fue donde ahí tuve la oportunidad de participar. Todavía conservo algunos amigos de ahí, que, ojo, nada de lo que estoy diciendo es el hilo negro, Todo esto está público, todo esto lo pueden, hasta en un ChatGPTazo sale por ahí. Claro. Entonces, todavía tengo algunos amigos, por ahí les mando un saludito. Yo también les mando un saludo. Sí, que no nos anden buscando. Sí, no. ¿Sí? Justo esta área de planeación y programación podría sonar más como gente que está atrás de su computadora en Python, en SQL, pero no, en realidad son fiscalistas, son fiscalistas que conocen impuestos, que ya tienen una expertise en impuestos y que a través de la información que generamos, ahora sí, con declaraciones, con CFDIs, con informativas, con DIOTS, toman las decisiones y hacen un análisis mucho más profundo, ¿no? Sí. Por ejemplo, que es cosas que se veían en sus análisis, las propias diferencias. Las propias diferencias, cuáles que en el CIPRED metiste ciertas operaciones que de repente no se ven cómo están bien en la conciliación del anual, que en el anual tienes ingresos diferentes que en el CIPRED, que en la ICIF, ¿no? Empiezan a detectar ciertas diferencias y no solamente por ejercicio, ¿no? O sea, empiezan a hacer un análisis de, a ver, en ese entonces se tenía ciertas banderitas rojas, eso es cierto, se tienen ciertas banderas rojas. Estas banderas rojas
son entre más puntitos rojos tengas, va a ser más probable que te revisen, ¿no? Ok. Yo estuve en el área de planeación y programación de grandes contribuyentes ahí en Hidalgo, entonces revisaban pues, operaciones que fueran muy comunes y más en las que la interpretación juega un papel importante, ¿no? Reestructuras, enajenación de acciones, entonces pues a lo mejor en esas operaciones era donde había un puntito. Y luego si tenían diferencias entre ingresos, otro puntito. Y si teníamos algo que en ese entonces lo teníamos y me sorprendió mucho verlo cuando empezó a pasar, allá le llamamos la YOT de clientes. Ok. Que en realidad es lo que ahorita están mandando como cartas de invitación. Ok. Que, oye, me dijeron, así te llega el SAT, oye, me dijeron tus clientes que ellos en sus DIOTs tienen estas operaciones contigo y tú no me las estás poniendo, entonces, Oh, ¿qué ya. está pasando aquí? O en CFDIs no me cuadra tanto. Ok. Entonces, pues tú dime qué está pasando, ¿no? Ok. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de información que pues llevan años trabajando, ¿no? Llevan ya, pues al menos estos 4 años que yo me fui, han avanzado bastante. Ujú. Digo, de lo que dicen que avanzan, ¿no? No es que No, yo pues, sepa, ¿no? yo pienso que sí. Han ido avanzando bastante para el tipo de análisis que hacen. Repito, entre más puntitos rojos tuvieras, Ujú. más se enfocaban en a ver qué operaciones ha tenido, vamos a desglosar su conciliación contable, vamos a ver sus dictámenes, sus CIFs y vamos a ver qué información nos pone por acá, cómo han variado hacia atrás, sus partes relacionadas. O sea, es un análisis Ujú. muy completo y que, repito, tiene que ser redituable. Entonces, ellos al sacar cierto nivel de inconsistencias que podría generar una recaudación, Ujú. ahora sí, le da un documento de resumen a la fiscalizadora, que el cual lo toma y ahora sí, ellos son los que van y tocan la puerta con el contribuyente y aplica las facultades de comprobación. Que entre ello pueden pasar muchas cosas, que no se apliquen las facultades a lo mejor, Ujú. que digan, pues sabes que a lo mejor estas diferencias no son tan Graves. reveladoras, ajá, como que no me dicen si sí o si no, porque pues qué tal si yo voy y lo aplico y resulta que no, entonces no mandemos una fiscalización, no apliquemos facultades, vamos a enviarles una carta de invitación, ¿no? Ok. Que aquí quisiera manejar cartas de invitación para Sí. efectos prácticos, como todo lo que no son las facultades de comprobación, ¿no? Ya Sí. que sea estos comunicados que mandan por correo, los comunicados que llegan a través del buzón, las vigilancias profundas que, Eso. si bien son un poquito más Está mejor, detalladas, tampoco son facultades, ¿no? O sea, sí hay De que comprobación, decir. no. Exacto, entonces, De gestión, sí. manejarlo todo como esas cartas de invitación, Sí. que pues son eso, una invitación de la autoridad a Ujú. regularizarnos, una amable invitación de la autoridad a regularizarnos. Claro. Pero ellos deciden, ¿no? Ellos deciden, ya, ¿sabes qué? Esto no es tan revelador, no es tan importante o creo que lo pueden, a lo mejor es muy probable que el contribuyente lo pueda desvirtuar, vamos a mandarle una vigilancia profunda, una carta de invitación, que nos conteste. Ujú. No le vamos a contestar porque eso es lo que siempre pasa. Uno manda sus respuestas a una carta de invitación, ya sea por mi portal, por correo y demás. Nunca contestan, Ujú. pero una forma de a lo mejor librarnos un poquito de que nos tengan con el dedo es contestarlas, ¿no? Claro. Porque justo eso hace que, ok, este señor de aquí traía ciertas diferencias, ya me dio información, ok, luego la reviso, pero sé que ya tiene información, sé que tiene información. O ya ¿no? se corrigió. O ya se corrigió, ¿No? exacto, sí. Que ese es el mejor de los casos, ¿no? Digo, hoy en día ha sido un caso muy recurrente. Entiendo que por ahí, justo con un invitado que ya tuvieron por aquí, Sí. con Moy Ávila, estuvimos trabajando en conjunto para escribir un par de artículos acerca de la recaudación. Y justo, o sea, mucha de la recaudación ahora creció gracias a estas cartas de invitación, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque ya sea, no quisiera decir por miedo, pero sí te revela un poquito de cómo te está Sí. viendo el SAT, ¿no? Y te ayuda a regularizarte. Entonces, creo que ha ayudado mucho a que gasten menos y recauden más, ¿no? Esa es la idea. No, digo, al final estamos hablando un poquito en serio, pues de fiscalistas que están trabajando pues a favor del Estado, ¿no? Pues, es un trabajo también. Personas como usted dice, y sí les enviamos un saludo, personas muy preparadas, que deben de saber no nada más de fiscal, sino también de otras áreas jurídicas, porque manejar partes relacionadas, escisiones, fusiones, etcétera, enajenación de acciones,
son conceptos que no cualquiera maneja, ¿no? Entonces, y tiene sentido también que el Estado tenga que invertir en contribuyentes que le reditúen, porque pues, a final de cuentas es obligación de nosotros contribuir al gasto público, ¿no? Entonces, si queremos salir de ese escenario como contribuyentes, pues hay que portarnos bien, cumplir con nuestras obligaciones y no pasa nada, ¿no? Porque detrás de estas fiscalizaciones, como entiendo, hay gente muy preparada que identifica y conoce muy bien el tema fiscal, ¿no? Y que bueno, aquí, maestro, quisiera hacer nada más el comentario. Esto es del lado de grandes contribuyentes, ¿no? AGAF, la parte de AGAF que es en donde estamos ahorita el grosso modo de todos los contribuyentes que se pueden fiscalizar, los chiquitos, también tiene su área de programación. Claro. O sea, ellos revisan otro tipo de cosas, normalmente con grandes contribuyentes revisan ciertas operaciones específicas que son de muchos ceros, pero en fiscalización, en AGAF, tienen su propia área en la cual revisan otro tipo de operaciones, que también no quisiera dar a entender de que por no hacer una de estas operaciones muy complicadas, no eres sujeto de revisión de planeación y programación, ¿no? O sea, seguramente en AGAF se enfocan en otro tipo de operaciones, pero también las tienen, definitivamente. Sí, sin duda. Muy bien. Maestro, en tu expertise, ¿nos podrías dar así como enlistar los principales conceptos que pueden detonar una revisión? Hablamos, no sé, ya nos comentaste un poquito el CFDI, temas ahí del CIPRED, algo más que tengan que tener en cuenta los contribuyentes para que cuadre esa información que envían mes con mes y salgan de esta posibilidad de ser auditados. Pues creo que inicialmente toda la información que conlleva el CFDI, ¿no? No solamente los ingresos, sino también el IVA, sino también tus retenciones, los complementos de pago, el tener todo, no es para nadie del gremio raro un papel de trabajo, pero tener tu papel de trabajo bien amarrado con tus salidas de bancos, con tus auxiliares de cuentas, ayuda bastante. ¿Por qué? Porque lo primero que te van a revisar es saber si emitiste tantos comprobantes, debe de haber una razón para ello y por qué no lo estás acumulando. O el IVA, ¿no? ¿Por qué aquí no traemos tantos? ¿Por qué traes más IVA acreditable que el IVA acreditable de tus comprobantes? Que digo, puede pasar, pero son las principales revisiones que se hacen. ¿Por qué? Porque es lo mucho más sencillo que puede hacer la autoridad. Les digo, esta famosísima de clientes que teníamos, que ahorita se ha reflejado en una carta de invitación, no es más que mandar una invitación al contribuyente a decirle, oye, pues hay otras personas que me están diciendo que tuvieron operaciones contigo, ¿no? No lo sé, sí, ajá, exacto. Alguien me está diciendo una mentira porque tú dices que 10 y él dice que 20. Se equivocó. Pero te voy a molestar a ti porque esos 20, si me los pagas, vienen para acá. Entonces, justo, principalmente, no importa si tenemos diferencias, el punto importante sería tenerlas bien amarradas y bien conciliadas, ¿no? Porque hoy en día ya todos estos FDIs no solo sirven para tenerlos nosotros y ver los supuestos del artículo 17 y decir, sí, caemos, sino ya se precargan, ya llevan una línea cual seguir, que es desde tu pago provisional de enero hasta tu declaración anual en marzo, ¿no? Y que muchos ahorita nos está pasando justamente eso, nos pasó en años pasados, que es oye, resulta que no metí un ingreso en enero. Chale, y ahora hay que modificar todo, ¿no? Porque ya es un arrastrar y arrastrar. Y que digo, no está mal tener diferencias, que lo que sí creo que deberíamos tener todos es bien conciliado. Entonces, podría haber diferencias de cualquier cosa, de IVA, porque hay muchos supuestos para el acreditamiento, hay muchos supuestos para el traslado, en los que se pueden caer, para las retenciones de igual forma, para los ingresos, ¿no? Sin embargo, si bien es de lo primero que se revisa y es de lo primero que va a estar molestando, porque, por ejemplo, algo que pasa con retenciones de salarios es que si por ahí si tienes retenciones pero compensas, el SAT no lo ve dentro de sus cartas de invitación, ¿no? Entonces, por ahí te podría llegar a decir, oye, yo tengo un pago de 0, pero veo que sí retuviste. Ya tienes que contestar, oye, pues es que traía por ahí un pago del indebido, que, ¿no? La cosa es que todas las diferencias que podamos tener, tenerlas bien amarradas, porque fuera de que nos pregunte el SAT, creo que no debería ser lo preocupante, ¿no? Lo preocupante sería no poder contestarle, ¿no? Mientras uno pueda contestarle, creo que nos pueden llegar las cartas de invitación que sean, porque tendríamos respuesta para todas, ¿no?
Ok, entonces podemos decir que el CFDI es el eje toral de la fiscalización y que ha venido pues aumentando esa importancia que tiene porque ahora no nada más revisan la operación y el XML, sino con esta nueva modificación que hubo, ¿no? De que ahora son falsos y vamos a checar si son operaciones verdaderas o Sí, falsas y todo este rollo. Entonces, como bien comenta el maestro, pues el cuidado que debemos de tener, no nada más de los que expedimos o recibimos, sino incluso cómo los expedimos, ¿verdad? Porque colocar un CFDI con método de pago PUE y cobrarlo 2 meses después, pues va a causar correcto. una diferencia ahí tanto para renta en algunos contribuyentes como en IVA, ¿no? De entrada el IVA nos lo van a cobrar ahí con esas diferencias. Ok, maestro, otra herramienta que utiliza el fisco de manera digital son las declaraciones informativas, ¿verdad? Correcto. Para hacerse esos cruces de información que nos dice. ¿Cómo cuáles? La principal es la DIOT, o sea, la principal, y creo que muchos de que nos estén viendo seguramente han recibido una de estas cartas de invitación Ujú. en la que te vienen a chismear que otras personas tuvieron operaciones contigo, y esa al menos es la que he visto mucho más común, ¿no? Claro. Pero de ahí en fuera tenemos informativas para muchísimas cosas, ¿no? Nuestra informativa de 600,000 pesos para personas físicas por donativos, premios y demás. Que ni la conocen, ¿no? ¿Verdad? Exacto, exacto, sí, luego, oye, yo sí recibí, pero ni me acuerdo si tenía que No hacer lo algo, creí ¿no? importante. Sí, ¿No le dicen? no, sí, Sí. incluso, no, es que yo vi que estaba exento. Sí, o sea, sí, Pero. pero, exacto. Entonces, son muchas información, muchas declaraciones informativas Ajá. que no representan un pago, pero uno, como el caso de esta declaración informativa Ujú. para personas físicas, Ujú. por superar ciertos conceptos de los 600,000 pesos, Ujú. nos ayudan a nosotros para Ujú. sostener el hecho de no pagar un impuesto de más por no caer en ciertos supuestos, pero también le dan herramientas a la autoridad, ¿no? Por eso digo, sí hay que presentar nuestras declaraciones, pero hay que saber también por qué las estamos presentando. Importante. Ni hay que dar información de más, ni hay que dar información de menos, Es ¿no? un punto bien clave, ¿verdad? No hay que dar información de más, nada más. Correcto. Uno tiene que cumplir con lo que tiene que cumplir. Exacto, Ni más, ni ni menos. menos. Como el Sí, amor, correcto, lo que exacto. es, Sí, ni sí, más. sí, sí. Sí, sí. O sea, ni vamos a dar información de más que se Sí, pueda malinterpretar, claro. como en el amor, ni vamos a dar Mm. información de menos, porque ahí sí, a lo mejor por dar información de menos, en ambos casos nos podría ir mal, Nos piden ¿no? más. Muy bien, maestro. Otra herramienta tecnológica que usa el fisco es la contabilidad electrónica, ¿no? Entonces, hay personas que no llevan contabilidad, ¿no? Porque la ley de renta dice que no, pero pues, la ley del IVA dice que sí, y el Código de Comercio dice que también. Y si te fiscalizan, ¿qué te van a pedir primero? Pues la contabilidad, ¿no? Entonces, explíquenos un poquito qué es eso de la contabilidad electrónica, qué hay que mandar y por qué se vuelve una herramienta importante para el fisco, para la fiscalización. Pues fuera de lo basta que puede ser una balanza de comprobación, Sí, que claro. seguramente todos hemos visto balanzas de muchísimas cuentas. Sí. Para el SAT se le tiene que mandar una balanza con ciertos conceptos que ellos ya determinaron, Ujú. en los cuales tenemos que englobar nosotros todos los conceptos que nosotros tenemos en nuestra contabilidad interna, ¿no? No es Ujú. que sean diferentes, no es que sean diferentes, Ujú. es que es una balanza más resumida, si se le Ujú. puede llamar así. Ok. En teoría debería reflejar la misma información, reflejar el mismo análisis, eh, pero justamente a veces creemos, porque me ha pasado en estos pocos años de carrera que tengo, que no se le da la importancia como Ujú. se le debe de dar, Claro. ¿no? A veces parecería que únicamente se manda por cumplir, y creo que puede ser una de las herramientas más importantes que le demos a la autoridad para poder detectar que algo anda mal. ¿Por qué? Porque literalmente estás dando tu contabilidad, ¿no? Literalmente, o sea, Sí. resumida y como quieran manejarlo, pero a lo mejor por sí sola, tal vez no dice mucho. Pero a lo mejor ya revisada con otras declaraciones, con otros FDIs, en cruces, en Ujú. demás, podría reflejar información que por no mandarla correctamente podría dar pie a que hay algo raro, ¿no? Y que el SAT venga y pregunte. Ujú. Que repito, no está mal, pero podríamos evitarlo. Nunca, este,
va a ser tan cómodo tener al SAT respirándonos en la nuca diciéndonos, Claro. oye, ¿de dónde salió esto, no? Entonces, básicamente es eso, es nuestra contabilidad, un poco más resumida, Ujú. pero sí hay que darle la importancia que debe de, ¿no? Porque el reflejar información que no sea fiel y primero mandarla para evitar ciertas multas, pero el reflejar información que no sea fiel, igual nos puede traer muchas más eh, preguntas por parte de la autoridad Ujú. que respuestas solo por haber cumplido, ¿no? ¿Qué tendríamos que enviar maestro? ¿La balanza nada más? Se envían también pólizas, se envían, es lo principal, o sea, creo que para muchos he visto que no es tan fácil de enviar, les digo, no se les da mucho la importancia, pero pólizas, la balanza, sí hay que tener mucho cuidado en esa conciliación que se hace de, a ver, todas mis cuentas de banco se van a ir a esta cuenta, no, porque nos ha pasado con algunos clientes que de repente por alguna conciliación rara, por Ujú. un mal cruce entre el sistema que utilizan para generar su cuenta electrónica, de repente una cuenta que no debería estar en bancos, Ujú. se va en bancos, o una cuenta que debería estar en bancos, se va a otra cuenta de activo. Y que de repente, Mm. si bien no me mueve mi activo, Sí, pero ya hubo ahí una modificación, ¿no? un ajuste. Wow. Entonces, principalmente eso, balanza, las pólizas contables, que igual y pueden ser muchas, pero pues habrá que cumplir, ¿no? A veces la página del SAT es la que menos es colaborativa con el contribuyente. Eh, Cuando saliste de la contabilidad electrónica, pues muchas personas no estaban de acuerdo con esto, ¿no? Pero no sé cómo lo veas tú, maestro, pero yo creo que ya es la cereza del pastel de todo lo que venimos dando, ¿no? O sea, a final de cuentas damos FDIs, como bien dices, tienen que cuadrar con las mensuales, otros provisionales y luego las informativas. Entonces ya la contabilidad, pues es el resumen, como dices, de todo lo que ya hicimos en un periodo determinado. No sé qué opinas tú, maestro. Pues sí, y lo peor es que aún así nos la piden, ¿no? O sea, no basta con la contabilidad Ya electrónica, con aún eso. así piden la contabilidad Mm. mucho más desglosada. Entonces, pues sí, en realidad a muchos no les gustó mucho la idea de tener que dar este paso para entregar su contabilidad electrónica. También es entendible, ¿no? De repente uno tiene no tanta sinergia con la autoridad y de repente que también te estén pidiendo tu contabilidad, como que Oye, en ese y si entonces no no la fue tan mando, agradable. si no la mando o la mando, como dices, con ajustes, algunos errorcillos, ¿tengo alguna repercusión? Pues puede haber multas, o sea, hay multas, recordemos que hay multas por todo, básicamente, ¿no? Los artículos 81, 82, 84, 83 Ujú. están llenos de supuestos de multas por no entregar información correcta, por no entregarla, ¿no? Ujú. Entonces, sí podría haber una repercusión. Digo, si bien a lo mejor una multa llega hasta que pudiera haber facultades de comprobación, no hay que fiarnos de eso, ¿no? No hay que fiarnos, digo, repito, principalmente puede haber multas. Luego, puede haber diferencias. Y luego de esas diferencias puede derivar cartas de invitación. O cartas de invitación ya no, y de repente una vigilancia profunda. Y de repente ya una vigilancia profunda no, un acto de fiscalización ya con facultades de comprobación, ¿no? Ok. Entonces, repito, como lo decía al principio, a lo mejor uno puede darse el lujo de, en algún momento, de no enviarla o Ujú. enviarla eh, no con la información correcta, pero podría traer más problemas el cumplir erróneamente, ¿no? Digo, si ya tenemos el control de la contabilidad, porque en teoría a eso es parte de nuestro trabajo, tener el correcto control de la contabilidad, Ujú. si ya vimos que se enteró una contabilidad electrónica con algunas modificaciones y la necesitas modificar, me envías lo pertinente en el momento pertinente antes de que el SAT venga y toque la puerta, ¿no? Claro. Ok, maestro, otra de las herramientas fiscales que tiene la autoridad son las declaraciones que presentamos, Ujú. ¿no? Pero estas declaraciones van ligadas a los FDIs que emitimos y recibimos, que ya hablamos ahorita de eso. En tu experiencia, cuéntanos qué pasa cuando existe diferencia entre lo que timbramos en nuestros FDIs y lo que declaramos, qué consecuencias hay para efectos de ISR y IVA.
Principalmente mencionabas hace rato el tema de, por ejemplo, CFDIs tipo PUE y CFDIs tipo PPD, Okay. ¿no? Hay veces que me ha tocado que muchos contribuyentes me han dicho, clientes a los que se asesoran, no, pues es que yo todos los pido PPD, ¿no? Porque si me pagan o no, pues, no, no, es que yo todos los pido PUE. Y justo lo que comentabas, ¿no? Un CFDI tipo PUE representa que pago en una sola exhibición, que ya me lo pagaron, o que me lo pagaron dentro del mes, o que me lo van a pagar dentro del mes. Eso quiere decir que ya podría tener un IVA acreditable, ¿no? En términos generales. Un CFDI tipo PPD representa que tal vez me lo van a pagar durante el mes, no lo sé, pero tal vez también me lo pagan en otro mes, ¿ok? Entonces, no concretamente refleja un IVA acreditable. Entonces, algunos cruces de los que hace el SAT es eso, ¿no? Oye, resulta que en tu declaración tienes 20 pesos, pero solamente traes 3 pesos de CFDIs tipo PUE y no traes ningún comprobante. No, pues, ningún complemento de pago, perdón. Entonces ya empezaron los problemas, ¿no? Y esos son de los cruces muy sencillos que todos nos podemos imaginar, ¿no? En los ingresos, creo que seguramente muchos no son ajenos a que ya les haya llegado una carta de invitación de, oye, en tus FDIs traes 40 pesos, pero en tu declaración traes 20. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Digo, cuando uno trae de más no hay problema, ¿verdad? Pero sí, no, hasta los quitan del renglón, sí. Esos meses no vienen. ¿Qué pasó? Sí, pero correcto, también puede detonar estas cartas de invitación, ¿no? Sí. Y digo, esto dependiendo de la diferencia, ¿no? Si vemos diferencias sustanciales, digo, a lo mejor ya no es un solo comunicado que llega a través del buzón, ¿no? Ya a lo mejor es una vigilancia profunda y requiere una entrevista y demás. Entonces, sí hay implicaciones. Repito, el tema no es que haya estas diferencias, sino si efectivamente cumplimos con las obligaciones que tenemos, con los requerimientos de la resolución miscelánea, de reglamentos, de la propia de ley, y podemos amarrar estas diferencias, va a ser muy sencillo, pero si de repente resulta que sí, que nunca tuviste complementos de pago, pues ahora hay que pedir, y luego muchas veces con meses hacia atrás, entonces ya luego se va volviendo más complicado, ¿no? Sí. La regularización. Eso solamente en temas de CFDIs, de ingresos y con CFDIs recibidos para IVA acreditable, ¿no? Pero puede haber un sinfín, por ejemplo, los activos fijos, ¿no? A lo mejor una conciliación que podría hacer el SAT, que podría, no digo que la que podría, es a lo mejor, a ver, este muchachón dice que tuvo un incremento de sus activos fijos, por tanto, a ver, vamos a ver si estos FDIs de dónde vienen y de qué tipo de... Es que de eso es parte de lo que hace el área de programación, ¿no? Tienes razón. O sea, junta toda la información y de repente dice, a ver, su contabilidad electrónica dice que no subieron los activos, pero sí trae mucha más deducción de inversiones. Lo mandó al gasto. ¿Qué pasó? Exacto, ¿no? O sea... Digo, la verdad es que ellos seguramente, tanto grandes contribuyentes como GAF, han cambiado mucho en estos últimos 4 años, pero sí, definitivamente tienen una forma de amarrar más que lo que nosotros podemos hacer, como por las cartas de invitación, ¿no? Ellos sí traen un análisis mucho más concreto. Digo, este es un ejemplo que ahorita salió, pero ellos seguramente traen cosas mucho más complicadas. Claro. Digo, ha avanzado mucho la tecnología en estos últimos 4 años que yo pasé por ahí, por el SAT. Hoy tenemos inteligencia artificial, ¿no? En ese entonces no sabíamos que podía haber esta facilidad, ¿no? Hoy no sabemos qué es lo que puedan estar ocupando con la inteligencia artificial para podernos fiscalizar, ¿no? Si la estén ocupando, si no la estén ocupando, si para allá estén yendo. Pero creo que algo que comentaba con muchos amigos es, pues, creo que hay muchas cosas que el SAT podría preguntar, que aún no pregunta, que no sé si porque no quiere o porque aún no lo detecta, pero lo que siempre es recomendable es operaciones que hagas, tenerlas bien documentadas, ¿no? Me comentaba hace rato el caso de que ya no es solamente el CFDI, que en un principio se esperaba que los contribuyentes que somos bien portados solamente amparáramos operaciones con CFDIs, ¿no? Que otros contribuyentes un poco más mal portados empezaron a parar operaciones que no existían con CFDIs, ¿no? Y que incluso eso puede reflejar información, ¿no? Ahora también
¿Qué pasa, por ejemplo, con avisos de socios y accionistas, ¿no? Ahora ya también el lado corporativo se está tocando, ya no solamente es de la persona moral. Es otra informativa esa, ¿no? Correcto. Esta informativa se presenta cada vez que hay un cambio de socios y accionistas, ¿no? Sí, Básicamente. Entonces, es más información que tiene el SAT y ahora ya no solamente es el lado de la persona moral, ahora ya también se está metiendo con cosas corporativas. A ver, ¿y de quién es dueño esta? A ver, y por ejemplo, que detectó que una persona está haciendo, una persona moral por ahí, se le fue, no detectó que empezó a hacer operaciones con un Edo, ¿no? O sea, Sí, bueno. al azar, porque de repente así pasa, que a los clientes de repente dicen, no, yo no sé de dónde salió esto. Entonces, digamos que uno de los clientes, el SAT se dio cuenta de que uno de los contribuyentes tomó esa libertad. Entonces, tampoco sería complicado. Sabemos que hay grupos de empresas muy grandes. Entonces, ¿qué tan difícil sería? A ver, pues si el dueño es vamos a ver si no dijeron que las otras también, ¿no? O sea, eso sería algo muy sencillo y que es una informativa que ya tiene el SAT, que estamos presentando, que es horrible de presentar. Hasta las últimas que presenté, el portal, ojalá nos esté escuchando alguien que pueda meterle mano al portal, porque sí, definitivamente es algo que puede hacer, ¿no? Es información que le damos voluntariamente y es un cruce que podría hacer. Eso solamente hablando de EFOS, ¿no? Pero a lo mejor también con omisión de ingresos, ¿no? Oye, pues si esta empresa está omitiendo y de repente esta personita es dueña de 5, pues a lo mejor vamos a echarles una checadita, ¿no? El lado corporativo ya empieza a tomar relevancia, ¿no? Entonces, con esto quiero decir, no hay que tomarnos ninguna informativa tan a la ligera. Claro, no. Porque tampoco sabemos qué tipo de información estamos dando para que después nos vengan a preguntar, ¿no? Eso es correcto. Regresando un poquito a los CFDIs, maestro. El CFDI es más complejo de lo que parece, ¿no? Mucho más complejo. No es una tarea que le podemos dejar a Lupita, la secretaria. Creo que necesitamos ya un área específica o alguien especializado en eso, porque Sí. en tu experiencia, ¿cómo ve el SAT? ¿Qué perfil le da el SAT a los contribuyentes que de un momento a otro incrementan sus cancelaciones de CFDIs emitidos o los emiten extemporáneamente? Pues primero lo que empieza a sonar es un avisito. A lo mejor no detona en una fiscalización, ¿no? Ni en una vigilancia profunda, ni en una aplicación de facultades. Pero sí es un puntito más, una raya más al tigre. Y de repente cuando se le juntan muchas rayas al tigre, ese es el problema. ¿Cómo sabemos que se ha estado detectando? En algún momento un profesor de la facultad me dijo que podríamos ver qué tipo de cosas está viendo el SAT con el tipo de cambios que hace, ¿no? Y un claro cambio que pasó fue el tema de la limitante para las cancelaciones, ¿no? Que ya ahorita llegó a través de la ley de ingresos, por ahí por algunas discusiones que se tuvieron en corte, pero se dio cuenta de que, a ver, hay personas que después de su declaración anual, después de enero, me están cancelando CFDIs. Pues a lo mejor para tener ingresos un poquito más pequeños, a lo mejor porque muchas cosas, ¿no? Pero igualmente a lo mejor a través de las revisiones, a través de toda la data que se genera por las facultades de comprobación, se dieron cuenta de que a lo mejor algunos lo hacían para disminuir sus ingresos. Sin avisarle al otro. Sin avisar, ¿no? Sí. Y eso me llegó a pasar cuando estuve en uno de estos despachos grandes, nos llegó a pasar que pues resulta que tú traías muchos CFDIs y de repente empiezas a revisar al hacer ya tu declaración anual, resulta que varios ya no aparecen como vigentes, ¿no? Y que nunca te avisaron y que tú ya los tenías y es donde empiezan a hacer las preguntas, ¿no? No, perdón, no, lo cancelamos, pero te lo vuelvo a emitir. No, espérame. No, o sea, no es nada más resarcirlo, ¿no? Pero justo, o sea, a través de toda la data que se genera, a través de las fiscalizaciones y por estas áreas que se dedican al análisis, a lo mejor se dieron cuenta de esto, ¿no? Y de repente llegan con una limitante a la cancelación de CFDIs, ¿no? Entonces, puede generar mucha información, a lo mejor no incluso en el particular, ¿no? No incluso que nosotros, por cancelar, o muchos dicen, no, yo he cancelado y nunca me ha pasado nada, ¿no? Pero en el cúmulo de información, en el cúmulo de contribuyentes que lo han hecho, puede llegar a generar
una regla miscelánea, puede llegar a generar una reforma fiscal. Ahorita se le está dando mucho al SAT por meter cosas en la LIF, entonces pues ahí un articulillo transitorio en la LIF, Sí. algo, ¿no? O sea, repito, muchas de las reformas no se han dado porque detectaron un contribuyente que, el caso de Repsol, ¿no? Un contribuyente que estaba haciendo malas prácticas con el uso de la subcontratación, ¿no? Un contribuyente que estaba haciendo malas prácticas con los FDIs y operaciones simuladas, ¿no? Sí. Es un cúmulo de información que tienen de muchísimos contribuyentes. Digo, hace poco salió el número, no tengo el dato presente de cuántos contribuyentes tiene el padrón del SAT, pero si de un buen porcentaje está detectando ciertas conductas, pues es natural que trate de corregirlas, ¿no? A través de una regla miscelánea, a través de una reforma, a través de comunicados, a través de cartas de invitación incluso. Entonces, a lo mejor y por mí no me pasa nada hoy, pero a lo mejor y dentro de 3, 4 años que el SAT ya haya acumulado o ya lo haya observado para muchos contribuyentes, dice, ¿sabes qué? Pues igual ya te salvaste ese año, pero ahí te va una regla miscelánea porque esto ya no puede estar pasando, ¿no? Sí. Entonces empieza a tapar los huecos, que tampoco es para que el contribuyente no diga, pues a ver por dónde me escapo, ¿no? Sino empieza a tratar de poner las manos para que esas conductas, malas conductas, traten de aminorarse, ¿no? Pero, repito, a lo mejor a algunos nos puede conllevar una carta de invitación, el no cumplir bien con el cancelar CFDIs, el tener diferencias, pero a otros les va a llegar a lo mejor como una modificación normativa, ¿no? Sí, claro. Pues sí, fíjate que lo que mencionas es muy cierto, ¿no? La misma conducta del cúmulo de contribuyentes va generando esas modificaciones fiscales. Y porque ahorita recuerdo que ya no es tan fácil entonces cancelar, ¿te acuerdas? Ahora hay como 4 opciones que hay que elegir, ¿no? Correcto. No, incluso, ¿qué opción? ¿No? ¿Qué opción y qué? Me ha pasado que muchos dicen, no, pues es que yo siempre cancelo con la 01, con la 02. Así va a A acabar. mí me gusta mucho esa, yo con la 02. Y creo que no es tan fácil, ¿no? Claro. Por ahí hay una clave de no se llevó a cabo la operación, ¿no? Sí. Entonces, creo que parte de los asesores fiscales es preguntarnos, bueno, ¿y qué efectos tiene ese tipo de cancelación? Sí. Entonces, hoy en día ya también el código nos marca que debemos tener documentación que soporte el tipo de cancelación que se hizo, ¿no? Entonces, si por nuestros alegres ojos decidimos cancelar con la clave, si no mal recuerdo, 04, no se llevó a cabo la operación, pues tendremos que sustentar que a lo mejor Que no se hizo. que no se hizo, ¿no? ¿Cómo sustentar algo que no se hizo? No lo sé, pero el SAT va a preguntar cómo sustentar algo que no se hizo, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, en alguna salida oye, es que sí le vendí y resulta que nunca me pagó o lo emití tipo PUE y tengo que emitir otra, pues ya la tengo que cancelar y no me pagó en el mes, tengo que cancelar. Pues hay que ver cuál es la clave que nos conviene, que nos conviene, que debemos ocupar para la cancelación, que digo ahí también, esa guía de llenado para la cancelación de los FDIs es un dolor de cabeza, pero hay que averiguar, hay que ver cuál es la que más nos conviene, cuál es la que mejor se adecua a nuestra situación, para sustentar bien esa operación, ¿no? En caso de que, oye, pues, lo cancelé porque no me pagaron, no me pagaron que mi asiento contable del pago de esta factura está en el otro mes, tuve que emitir otra con su relación respectiva, en mi banco no está, ¿no? O sea, no lo cancelé solo porque quise, ¿no? No se llevó, va con una cancelación con relación y mira, pues, porque me equivoqué en su RFC, me equivoqué en lo que sea, ¿no? Pero justamente son de las cosas que va poniendo el SAT de, a ver, ya no solamente quiero que canceles, ahora quiero que me digas por qué. Y que me digas por qué y que sustentes, que documentes bien el por qué estás cancelando, ¿no? Entonces, son de estas cosas que a lo mejor no fue por un contribuyente, sino por el cúmulo de contribuyentes que terminó poniendo esto, ¿no? Dios mío. Entonces, mi estimado maestro, sí podemos decir que el SAT utiliza herramientas analíticas y modelos predictivos para realizar las fiscalizaciones. Hoy en día no lo sé. Hablo desde mi experiencia, pero considero que ha avanzado mucho. Cuando yo estuve en el área de programación, el tipo de análisis que se hacía era con un poquito
no tan detallada como hoy lo podrían hacer con la inteligencia artificial, con muchas cosas que incluso la inteligencia artificial te puede dar modelos predictivos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, antes se tenía un poquito más rústico el análisis, era con macros de Excel, era Ok. detectando ciertas operaciones, pero hoy en día no sé qué tanto se haya actualizado el SAT, no sé qué tanto utilice la IA para esto, Ujú. pero sé que año con año logran recaudar más. Año con año llegan diferentes las cartas de invitación, porque digo, si a muchos les ha llegado seguramente su carta de retención y su carta de ingresos, este, van a empezar a lo mejor meter cartas de invitación un poquito más complicadas, Ujú. sin aplicación de facultades, pero es una carta de invitación, que Claro. las vigilancias profundas sean un poquito más sofisticadas, que estos modelos, no modelos predictivos, sino la forma de detectar Sí. estas banderitas rojas Ujú. sean un poco más sofisticadas, y eso implica que más personas van a estar dentro del rango de fiscalización, ¿no? Ujú. Más personas van a estar siendo detectadas estas pequeñas diferencias porque, por ejemplo, ahora es muy poco usual, por ejemplo, que nos crucen nuestros FDIs con nuestras cuentas bancarias. Que para allá van, ¿no? En las reformas últimas. Mm, Y hasta, Hoy hasta las del NU y todas esas, ¿no? Dijeron. no nos han llegado cartas de invitación todavía de, oye, a ver, yo tengo transferencias por 200,000 pesos y tú de CFDIs traes 10,000 pesos. Es que me lo transferí en cuentas así, me lo pasaba de una cuenta a otra, ¿no? Ladrones al Sí, fin. sí, sí. Sí. Entonces, hoy no estamos en ese momento, hoy no estamos en ese punto, Todavía. pero la pregunta es, ¿cuándo vamos a estar? ¿No? ¿Cuándo vamos a estar? Porque Sí. creo que algo que he platicado con muchos clientes y con muchos otros colegas es, no hay que preocuparnos hoy por lo que está revisando hoy, ¿no? Sí. Porque hoy es marzo del 2026, Ujú. tiene 5 años para revisar Ahí lo está. que estamos haciendo hoy. Ahí está el problema. Entonces, hoy nos están cuestionando a lo mejor lo que pasó en el 21, ¿no? Sí. Y en el 21 no sabíamos que iban a tener estas herramientas para revisar. Ujú. Y hoy estamos en el 26, en el 31 no sabemos qué herramientas van a tener para revisar lo que estamos haciendo hoy. Ujú. O sea, por eso hay que también volvernos un poco más sofisticados, ¿no? Hay Claro. que tener eh, tanto criterios como la forma de trabajar que Ujú. se vuelva un poquito más sofisticada para estar a la par del tipo de revisión que Sí. está haciendo el SAT, porque ellos definitivamente no van a querer dejar de recaudar. Claro. Entonces, cada vez están invirtiendo más, eso me queda claro. Están, eh, digo, cuando yo entré no conocía a nadie dentro del área. Ujú. Hoy en día muchos de mis amigos están ahí. Sé que son profesionales muy competentes, ¿no? Claro. Y ya me asusta, o sea, ya me asusta porque sé de qué son capaces y Sí. mejor, La información es mejor ya no poder y tanto. tienen demasiada. Correcto, ¿No? correcto. Y cada vez con más obligaciones formales, parecería que más los llenamos de información para revisarnos, ¿no? Sí. Y le repito, no hay que preocuparse por lo que está pasando ahorita, Ujú. porque lo que están revisando hoy, a lo mejor es lo que ya hicimos. Ujú. Irnos ahorita a revisar qué hicimos en 2021, me ha pasado y seguramente le ha pasado y seguramente les ha pasado a alguien de allá, que hay gente que ni siquiera tiene información de lo que pasó hace 5 años, ¿no? Sí. Que, oye, ¿y dónde está este contrato? ¿Había que hacer contrato? Es que lo tenía fulanito en su drive y renunció y nunca hicimos respaldo, No, y él tenía el respaldo de todas las facturas. uh, Entonces, digo, muchas veces nos ha pasado así que la información soporte de repente se perdió por diferentes circunstancias, pero ok, se perdió. ok. Entonces, si eso nos están preguntando de 21, hay que ver qué tanto avanzaron desde que esto se empezó a digitalizar, ¿no? Ujú. Y digo, ¿qué tanto han avanzado? Pregunta para hacernos todos, ¿qué tanto han avanzado desde el 2014? Ni siquiera del 2014, como del 2019, ¿no? Que Más o empezaron a menos, revisar por ahí 2014. más o menos. ¿Qué tanto han avanzado hasta lo que tenemos ahorita? Ujú. Porque nos podría dar un buen flujo de análisis para saber en dónde vamos a estar parados dentro de 5 años, ¿no? Y saber que tuvimos que, no, que ya voltear hacia atrás ya es muy tarde. Ujú. Entonces, creo que también estamos en un buen momento para sofisticarnos un poquito más, no quedarnos atrás de lo que está haciendo el SAT y estar al día.
Así es, maestro. Pues tomen nota, mis estimados fiscalistas, contribuyentes, de lo que nos está diciendo aquí nuestro maestro. Estas obligaciones digitales, por decirlas de alguna forma, ¿no? Que ya nos comentó el CFDI, los impuestos provisionales definitivos, las anuales, la contabilidad electrónica, las informativas, todo eso, tener mucho cuidado de que la información amarre correctamente, como decimos los contadores, ¿verdad? Que amarre correctamente para evitar cualquier problema en cuanto a una fiscalización. Maestro, vamos a decir que ya nos cayó el chahuizcle, ¿va? Ya llegó aquí una inconsistencia, ya la detectaron. ¿Cuál sería el proceso interno que recomiendas que puede llevar a cabo un contribuyente? ¿Qué tipo de análisis para darle solución a esta carta de invitación o auditoría en su caso? Mi primera recomendación es para los contribuyentes, Sí, ¿no? Todavía hay muchos contribuyentes sin contador. sí, Y pues es que todo, también dicen que no se necesita. sí, no, pues es que ahora ya con el reciclo, ¿no? Ya nada más Ya nada más seguir, seguir, aceptar. aceptar. Sí. Primero, mi primera recomendación va para los contribuyentes. No solamente es conseguir un contador, ¿no? Es verificar. Creo que nosotros mismos, Sí. nuestros antecedentes, es como vamos haciendo un antecedente de lo que podemos hacer y de cómo trabajamos. Creo que el contribuyente también tiene las facultades de poder ver con qué tipo de contador está trabajando, ¿no? Ujú. Y creo que esa es nuestra labor, ser el asesor fiscal, financiero, contable, más eficiente para poder resolver los problemas de nuestro cliente, de a quien estamos asesorando, ¿no? Entonces, el primer paso para los contribuyentes es consíganse y veo ahí un poquito de remembranza porque era algo que mencionaba mucho en la vocabulario fiscalista, consíganse un contador como primer paso, ¿no? Ujú. Como primer paso porque así ya tienen a alguien a quien preguntarle. Ah, ok, yo pensé que ibas a decir a alguien a quien echarle la No, culpa. no, 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 no me me digas. suena. No, no lo hacen, no lo hacen, ¿no? Nuestros queridos clientes. Ok, No, pero para que tengan a alguien a quien preguntarle. por supuesto. Porque hasta las dudas más simples, más fácil que te las conteste alguien Ujú. que ha estudiado el tema, ¿no? Que está especializado en el tema. Entonces, es el primer paso para los contribuyentes. Consíganse un contador, porque una vez que tienen el asesor, ya es, oye, me llegó una carta, no te preocupes. Ah, chica. Ahora sí, como dicen, no, no te preocupes, papi, nosotros aquí chambeamos, porque nosotros ya deberíamos tener toda la Sí. información y el soporte documental de todo lo que ya hicimos. Entonces, eso, no te preocupes. ¿Qué es por ingresos? Aquí los tenemos amarrados. Algo que tratamos ahorita en la empresa en la que estoy es, no quisiéramos trabajar doble. Entonces, el enfoque con el que hacemos los papeles de trabajo, el enfoque con el que hacemos los amarres es, a ver, si nos lo pide el SAT, mandamos el papel. No quiero que haya información de más, pero tampoco quiero que haya información de menos, porque no quiero que me esté preguntando. Ujú. Entonces, si tenemos bien amarrados nuestros ingresos, mandarles el papel con nuestro cálculo, cualquier duda que tengan, ahí ellos solitos se la pueden contestar, ¿no? Lo vas haciendo al día. Ese es, Ujú. creo que parte de nuestra responsabilidad como asesores. Ujú. Que el contribuyente pueda decir, yo tengo mi asesor, él lo va a resolver. Y de nuestro lado, tener las herramientas para poderlo resolver, ¿no? Sí. Tener la documentación a la mano, tener bien calculados nuestros papeles de trabajo, tener bien sustentados nuestros criterios, ¿no? Porque pues también no es nada más tener el Excel, sino también es, oye, tomé este criterio porque así no porque así nos convenía, ¿no? Sino porque este criterio era el que convenía para la operación, porque entre resolución, leí la resolución, leí la ley, leí los Ujú. reglamentos y me daba, el conjunto normativo me daba esta posibilidad. Ok. Y fue la que ocupé, y aquí está documentado que no está incorrecto, ¿no? Entonces, para nosotros, tener estas herramientas para poder defender a las personas que asesoramos, creo que es de vital, ¿no? O sea, repito, para los contribuyentes, consíganse un contador, alguien a quien preguntarle, alguien que les pueda resolver. Y para nosotros tener esa responsabilidad, tomarnos esa responsabilidad de tener bien documentadas las operaciones, ¿no? Creo que teniendo esas, tanto el contador como el contribuyente, no habría margen para que nos, nos pudiera costar el contestar una carta de invitación, porque, como lo mencionaba, el problema no es que pregunten, el problema es no saber qué contestar, ¿no? Ok. Maestro, aprovechando un poco tu expertise cuando trabajabas
este, ahí con el SAT. ¿Podemos decir que hay niveles de riesgo que determinan si el fisco nos va a enviar una invitación y cuáles serían esos? O sea, ese umbral, ¿cómo está ahí definido? Pues creería que sí. Dependiendo estas banderitas rojas que se levanten, Ujú, podría ser el nivel de riesgo, ¿no? ujú, Lo que uno no quisiera es tener diferencias en todo y no tener nada con qué sustentarlo, ¿no? ujú, Si resulta que tengo diferencias en mis ingresos y también tengo diferencias en mis declaraciones de IVA mensuales y tengo retenciones no enteradas, ¿no? ujú, Tengo sueldos y salarios que en mi visor son menos las retenciones que tengo en CFDIs que las que verdaderamente pagué al SAT. ujú. eh, Podría haber un riesgo mayor, ¿no? Podría Ujú, haber un riesgo mayor. ¿Por qué? Porque hay muchas diferencias. Si tienes muchísimas diferencias, pues a lo mejor es más probable que te puedan preguntar mucho más allá de solamente una carta de invitación. ¿Y por qué? Porque ellos también, o sea, no ellos, hay tendencias, ¿no? Entonces, digamos, la tendencia es que haya un margen de variación en los FDIs de ingresos versus la declaración de más o menos un porcentaje. ujú, Oye, de repente se disparó, o oye, ¿sabes qué? Este contribuyente venía año con año desde que tenemos registros ujú. con ingresos, con resultado fiscal. Un buen resultado fiscal, 20, 30%. Ok. Oh, y de repente tuvo una pérdida gigantesca. Ok, ok. Ya A entiendo, ver, perdóname. y de repente traemos diferencias también en CFDIs, pues a lo mejor podría generar un poquito más de riesgo, repito. Ujú, A lo mejor pasó, circunstancialmente pasa también, ¿no? claro, Que de sí. repente le fue mal. En la pandemia fue un caso con muchas Sí. empresas, ¿no? Pero en la tendencia, a lo mejor rompe un poquito la tendencia y eso nos podría poner más en riesgo que si de repente todo cruza y únicamente tenemos diferencias en CFDIs de retenciones, ¿no? Y Ujú, porque muchas veces, seguramente a muchos les ha pasado que son diferencias que se compensan de un mes a otro, ¿no? ujú, ujú. Entonces a lo mejor, oye, pues él sí tiene diferencias, pero pues no son tan sustanciales o a lo mejor están dentro de nuestro margen, ¿no? Porque no Ok. es que todo tenga que cuadrar al centavo, Ujú, sino ujú. en las tendencias que ve el SAT, si de repente hay una que se va horrible, a lo mejor es para ponerle atención y no solamente a esa diferencia, porque, repito, no se analiza por separado la información, ¿no? Es, ok, tuvo un dato en sus pérdidas, en sus ingresos, en sus deducciones, el, como le quieran poner, que rompió la tendencia, ok, vamos a meternos un poquito más a ver y cómo está su declaración anual y cómo está su conciliación. Ahorita tenemos que mandar financieros, entonces a ver cómo están sus financieros, qué dice su ICIF, qué dice su dictamen, ¿no? Y Mm, entonces, por una tendencia ujú. que se rompió a lo mejor y ya sacaron Más hilo cosas. y a lo mejor son cosas que muchas veces y a los que estamos en despacho nos pasa que el cliente no quiso hacer el mal, pero operativamente algo salió mal, Ujú. alguien por ahí se distrajo y dejó de hacer su chamba y resulta que tienen omisión de ingresos y demás, ¿no? Creo que también esa es nuestra parte, decir, a ver, uf, vamos a corregirnos ahorita que ya lo detecté, no Ujú. te preocupes, vamos a corregirnos, estos van a ser los efectos, ¿por qué? Porque resultó que tenías el doble de ingresos, ¿no? Entonces, eh, creo que sí podría haber niveles de riesgo, Ujú. pero vaya, cuando estás en muy alto riesgo es a lo mejor porque sí no cuadra nada con nada, ¿no? No hay, ahí Mm, se envió a lo rápido, ya estaban el último, el 17 a las 8 y mandaron oye, todo, ok. entonces a lo mejor podrías estar más en riesgo, ¿no? Ujú. Ahorita yo no podría decir que ellos tengan así la varita para medir cuál está en más riesgo que no, pero definitivamente tienen ciertos puntos para revisar, Ujú. que habrá más contribuyentes que los cumplen que otros, ¿no? Muy bien. Entonces, bajo este escenario podríamos afirmar que el riesgo ya no está tanto en el monto de las operaciones, ¿no? Sino en la información que enviamos digitalmente. Sí, repito, no, por mucho que una se pueda ir por un datos pueda romper la normal, Ujú.
a lo mejor no es el propio dato el que detona una revisión, a lo mejor eso denota que simplemente nos pongan un poquito la lupa y revisen otras operaciones y de repente saquen dinero por otro lado, ¿no? Ujú. Porque tampoco es tan sustancial el importe, porque contribuyentes hay desde un reciclo que se factura 100 pesitos al mes, que a lo mejor es un contribuyente que se acaba de volver formal, Sí. ¿no? Hasta los reciclos de 3,5 millones, Ujú. hasta un reciclo persona moral, y de ahí a un contribuyente que cae ya en el supuesto de grandes contribuyentes, que es que tenga arriba de más de 1,800 millones de pesos. Ujú. Tenemos contribuyentes en todo el espectro, o sea, desde muy chiquitos hasta muy grandotes, ¿no? Ujú. Y todos están en la misma posibilidad de ser revisados. No importa el importe, porque a lo mejor y por todos los controles que tiene una gran empresa, pueden fiscalizar menos que por muy pocos controles que tenga una empresa que lleva 6 7 años sin contador, por ejemplo, ¿no? Ok. Entonces a lo mejor pueden sacar más recaudación de una persona moral mediana, pequeña, de un reciclo persona física, que de una persona muy grande, de una persona moral muy grande que ya tiene muchos controles. Toda la información que vamos alimentando es lo que genera que ellos digan, pues mira, no importa, sí, aquel tiene 1,800 millones de pesos, pero este tiene 100 millones de pesos y seguramente ya vimos que por todos estos puntos se puede recaudar más rápido, más fácil que con este grande de acá, ¿no? Entonces, en realidad sí, eso del lado de a lo mejor grandes contribuyentes, pero del lado de AGAF, ellos están revisando otras cosas, a personas físicas que les ha llegado cartas de invitación, que les han llegado fiscalizaciones. Sí. Entonces, realmente pues como los FDIs, no importa si es por un peso o por 10 millones de pesos o por 100 millones de pesos o por 1,000 millones de pesos, Ujú. todos tenemos que cumplir con emitirlos, ¿no? Entonces sí, verdaderamente creo que no importa el importe, sino toda la información que les damos y que nosotros como asesores o que el contribuyente la tenga bien sustentada, ¿no? Ok. En este escenario entonces que nos planteas, pareciera, no sé si estás de acuerdo, que eh, el cuidado que debe tener el contribuyente debe ser desde lo preventivo. ¿Qué valor le darías tú actualmente, como está la fiscalización, a los controles internos que muchos no tienen y a lo mejor hasta a la aplicación de un compliance fiscal que abarque diferentes ramas jurídicas, laboral, comercial, corporativo, etcétera? ¿Que valdría la pena que el contribuyente le invirtiera su negocio en eso? A ver, porque dicen, bueno, no me ha pasado nada, no es necesario. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué opinas? Justo con eso porque ahí en la oficina, Ujú. en el pizarrón, para estar un poquito enfocados en qué es lo que estábamos buscando, pusimos que justo prevención igual a ahorro, corrección igual a gasto, ¿no? Y creo que así es como lo hemos visto los asesores. Una corrección siempre va a implicar actualizaciones y recargos, Ok. ¿no? Si modifico, va a ser sobre actualizaciones y Ujú. recargos. Es un gasto que no tuvo que haber pagado el contribuyente, ¿no? O sea, se tuvo que haber hecho bien desde el inicio para no tener que pagar actualizaciones y recargos. eh, para no pagar una multa, para no, en el caso laboral, ¿no? Una contingencia para que cuando, si el trabajador no se fue de buena gana y yo no tengo la documentación para soportar que el contrato laboral se rescindió sin responsabilidad por el patrón, también va a conllevar un gasto de tener que indemnizar al trabajador, ¿no? En el caso de lo laboral, eh, digo, podemos hablar así de cada rama de todos los profesionales que nos dedicamos a la asesoría. Ujú. En nuestro caso, creo que sí, creo que la prevención implica definitivamente un ahorro, Ujú. porque algo que platicaba con algunos de los clientes es, pues mira, yo sé que es un gasto el asesor fiscal, bueno, no Ujú. es un gasto, sino es una erogación Ujú. adicional que vas a tener del asesor fiscal, Ok. que y así lo podrán manejar todos, ¿no? Del asesor jurídico, en el caso de los abogados, de los financieros y demás, Ujú. pero créeme, te va a salir mucho más barato que si me necesitas para corregir. Porque ahí ya no Cierto. solamente es la corrección con actualizaciones y recargos, multas, es que ya te haya venido el SAT, el tiempo con el SAT, o sea, Tu paz, ¿no? exacto, o sea, el hecho de, oye, ¿y qué ya contestaron? ¿Y si nos aceptaron? ¿Y como cuánto va a Sí. ser? Oye, ¿y por qué nos están? Y, no, y el problema con eso es que una corrección, creo que el mayor gasto que se tiene es en tiempo.
Sí. Fuera de lo financiero, en tiempo es para el contribuyente, creo que ese tiempo de desgastarse por estar en la revisión, porque a lo mejor tiene que ir a una junta al SAT, porque tiene que ir a conciliar, tiene que estar con su asesor porque ya le están preguntando 10,000 cosas. Y O sea, además, si estás con sellos cancelados. no, no, peor aún, no, Estado no, de no, coma. no, o sea, justo, o sea, por ejemplo, ese es el caso mucho más eh, claro de que una prevención eh, podría ahorrar muchísimo, tanto tiempo como dinero, ¿no? Porque, Sí. digo, recordemos que dentro del proceso no es que un día amanezca y ya estuvieron cancelados, ¿no? O sea, a lo mejor primero, oye, el SAT llega y pregunta, Ujú, esta diferencia como que, digamos que por qué, ujú. ¿no? Y si nosotros contestamos, el SAT ya, ok, muy bien. Yo creía que iba por otro lado, pero muy bien, ya con estos datos que me dijiste, todo me cuadra, muy bien. Ujú. Pero a lo mejor si no cuadra ya de repente, un día sí nos despertamos y Sí, ya mi cliente me pidió una factura para poderme pagar y ya no puedo facturar, sí, es ¿no? cierto. Y ahora, ¿qué pasó? Y ya le Ujú. estás hablando a tu contador porque, oye, ¿qué hiciste? ¿Por qué ya no puedo facturar? ¿No? Sí. Y entonces conlleva un gasto de que ahora a lo mejor ya no puedes cobrar Ujú. por tus sellos cancelados, ¿no? A lo mejor ya no puedes operar por tus sellos cancelados. Y eso es un gasto de tiempo, es un gasto de paz Sí, es también. cierto. Entonces, creo que sí, definitivamente nos ahorra en todo el ser Ujú. preventivos, porque creo que la corrección, considero que sí es un gasto de todo que te pudiste haber evitado tomando las medidas necesarias, platicando con las personas adecuadas, ¿no? Teniendo tus asesores, no solamente fiscales, también financieros, laborales, jurídicos, corporativos y demás, ¿no? Entonces, creo que sí, definitivamente, y reitero por ahí, si nos está viendo alguien de la oficina, es el mantra que está en el pizarrón Me gustó, me gustó entrando a la oficina. corrección igual a Ahorro, ahorro, prevención igual a ahorro, prevención, corrección igual a gasto, ¿no? O me gustó sea, muy bien justo, ese. entonces, pues digo, Perfecto, para maestro. mí sí lo es. Totalmente de acuerdo. Muy bien, maestro, algo que quieras sugerirle, aconsejarle a los fiscalistas que van iniciando en este arduo mundo de los impuestos, este, a quienes están estudiando y a los contribuyentes que creen que con el CFDI ya quedó y esto de las revisiones no es tan complejo. Primero, los contribuyentes, creo Ujú, que, repito, como lo mencionamos desde hace varios años, consigan un contador. ujú. Eh, Creo que les va a dar un poquito de paz porque ya nada más es levantar el teléfono. ¿Cómo vamos? Necesito que me rindas cuentas, a ver Sí, cómo está esto. Muy bien. Para todos los que van entrando en este complicado mundo de los impuestos, sí. creo que yo les diría paciencia. Paciencia es el principal. Ujú, Resistencia a la frustración también, ujú. porque justo hace unas pocas semanas tuve la oportunidad de ir a platicar con unos muchachos de la facultad y lo que les decía es, creo que, no sé si sea así en todos lados, pero en esto entre más lees, entre más estudias, más te das Sí, cuenta de lo menos que sabes, sí. ¿no? Cuando yo entré a esto, uno leía la ley y decía, no, ya voy Ujú, bien, voy bien. Y de repente, no, pues es que también, no solo es la ley, es el reglamento. Ah, no te preocupes, ahorita voy. Y ahí sí. leías tu ley, veías ahí cuáles numeritos venían abajo de tu ley, reglamento. Y de repente ya no solamente era el reglamento, ¿no? También la resolución miscelánea. Y Sí, cuando ya te estás metiendo a la resolución miscelánea, resulta que hay criterios de la corte, ¿no? sí. Y después de los criterios de la corte resulta que por ahí hay doctrina. Y luego después de la doctrina resulta que te pones a platicar con tu profesor de la facultad que lleva toda la vida en esto y te saca cosas que ni te pasaban por la cabeza. Entonces, Ujú. entre más uno se va metiendo a esto, más ve de lo que le hace falta. Entonces, yo Sí. a los nuevos muchachos que se están metiendo en esto es paciencia, no se frustren. Creo que en los primeros años a todos nos ha tocado estar eh, deshaciendo la ley Ujú. a lectura. Eh, Esa es otra, ¿no? Estar muy bien preparados. Eh, Uno de mis jefes me decía que eh, a lo mejor no todos tienen la razón, pero en esto
siempre va a ganar el que más argumentos tenga, ¿no? Sí. Y cuando estás bien preparado, cuando ya leíste todo lo habido y por haber, cuando ya entendiste, cuando ya pusiste en tu libreta, en tu pizarrón todos los escenarios que se podían, y tienes muchos más argumentos, es cuando puedes ser un mejor asesor, cuando puedes enfrentarte contra la autoridad, cuando si estás del lado de la autoridad puedes enfrentarte al contribuyente y digo, no salir victorioso porque no es una competencia, pero sí dar un buen papel, ¿no? Entonces, creo que eso viene de la capacitación, de estar estudiando, de estar leyendo, de todo lo que se te cruce, ¿no? Yo en las mañanas, después de cambiarme, lo primero que hago antes de irme a lavar los dientes es LinkedIn y a ver qué salió, a ver si hay algo que alguien haya publicado. Los viernes en mi anterior despacho, yo tenía la consigna de revisar el semanario para ver qué tesis eran las importantes de aspectos fiscales. Entonces, todo eso te da información y que bueno, seguramente a todos nos hace falta de algo, ¿no? Con Moisés justamente platica de que a todos nos hace falta un pedacito. Creo que por mucho que estudiemos, creo que nadie termina ser experto de esto. Si a lo mejor sabes mucho de reestructuras, a lo mejor te hace falta de personas físicas. Sí. Si a lo mejor sabes de personas físicas, te hace falta de IVA. Y luego resulta que te diste cuenta que te hace falta conocer la página del SAT, ¿no? Y luego resulta que se te complica hacer papeles de trabajo. O sea, y entre más integral va siendo, es mejor, pero siempre hay algo que estudiar, siempre hay algo que platicar, siempre hay algo que debatir. Les decía a estos muchachos, si en esto de los impuestos todo estuviera platicado, todo estuviera dicho, todo estuviera en blanco y negro, no seguirían saliendo tesis cada semana. Claro. Entonces, siempre va a haber algo que estudiar, siempre va a haber algo que leer, siempre va a haber alguien con quien debatir. Estudien, y después de estudiar, descansen y sigan estudiando, ¿no? Creo que va a ser la única forma en la que en esto vas a poder sentirte bien al una asesoría, sentirte bien al tener a tus clientes con tranquilidad, ¿no? Si eres si estás del lado de la autoridad, porque también hay buenos fiscalistas de ese lado, Claro. Saber que estás aplicando bien la norma, ¿no? Porque también muchos nos quejamos de la autoridad, pero hay muchos contadores, muchos fiscalistas del lado del SAT que buscan aplicar bien la norma, ¿no? Que no solamente es vamos a conseguir dinero. Entonces, tratar de ser de esas personas que están muy capacitadas para poder hacer, tratar de interpretar, para poder tratar de aplicar la norma de la mejor forma posible. Y mucha paciencia, porque esto no deja de cambiar, ¿no? Yo creo que eso es lo apasionante, ¿no? Que Sí. estudias y sabes otra cosa y después ya desconoces otras tres y... Sí. Muy bien. Maestro, pues estamos muy honrados, muy gustosos de haberte tenido aquí con nosotros. Una charla amena y muy fructífera para nuestros contribuyentes, fiscalistas y los apasionados del tema fiscal. En nombre del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, del Colegio de Profesionistas con Posgrado en Derecho y del Despacho Cid del Prado y Asociados, te hacemos entrega de este reconocimiento con mucho cariño para que lo cuelgues ahí en tu pared del honor, donde estoy seguro que tienes muchos otros reconocimientos más y donde habrá muchos otros más en tu vida profesional. Te agradezco mucho tu tiempo. Estás invitado para cuando quieras venir de nuevo, las puertas están abiertas a cualquier otro tema que quieras disertar aquí con nosotros. Este es tu foro. Muchas gracias por tu participación, maestro. No, muchísimas gracias a ustedes, me siento muy orgulloso de que me hayan invitado. Yo creo que tendré este tipo de espacios para que los nuevos chicos que se van integrando a esto tengan algo que escuchar, algo hacia dónde digerir, porque si luego es complicado empezar, es muy fructífero. Entonces, no solamente gracias por invitarme, sino gracias por el espacio que están teniendo para los muchachos que a lo mejor me pasó estar del otro lado, ¿no?, de la pantalla. Entonces, pues muchas gracias por todo. Al contrario, maestro. Vamos a dejar los datos de las redes sociales del maestro en un cintillo y pues visite tu canal de la Guacamaya Fiscal, ¿no? Ya no estamos tan activos, Hombre, tengo que pero reconocer que el trabajo nos comió, pero pues no está de más ver ahí lo que hicimos en un algún repasito momento. de Sí, lo claro. que había y de lo que puede haber y de lo que todavía sigue y se platicó en este foro también, ¿verdad, Muchas maestro? gracias. Bueno, pues les agradecemos mucho su presencia. Esperamos que esta información haya sido de utilidad, sea de utilidad para ustedes. En nombre del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, del Colegio de Profesionistas con Posgrado en Derecho y del Despacho Cid del Prado y Asociados,
Les agradecemos mucho y nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Tu dinero se mueve en un sistema con reglas, algunas claras, otras escondidas entre párrafos de leyes que pocos leen. Así funciona el dinero. Cada transacción, cada negocio, cada ingreso tiene un jugador invisible: los impuestos. Un error y pagas de más. Un movimiento inteligente y pagas lo justo. Lo curioso es que el sistema ya decidió cuánto debes, aunque tú ni te enteres. Hola. Soy el maestro Jesús Cid, docente del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, miembro del Colegio Nacional de Profesionistas con Posgrado y director general del despacho Cid del Prado y Asociados. Bienvenido a Corte Fiscal, donde el dinero y la ley se encuentran.